¿Qué te hace poner el grito en el cielo? A ver si no quedo como una amiga España de estas que dice las injusticias sociales. La gente que echa balones fuera, que le echa la culpa a los demás de lo que provocan ellos. Eso me desquicia. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza si te digo Suecia? Ikea, el salmón. ¿Qué tipo de película te inspiraría Estocolmo? Pues la verdad es que acabo de llegar a la ciudad, todavía no sé cuál, pero desde luego una película de personajes y de bermaniana. Me pondría a escarbar en las miserias familiares. ¿Isla o continente, península? Continente. Soy isleño, pero echaba de menos la conexión con el mundo estando en una isla. ¿El cine, la televisión y el teatro son formas de escapar de la realidad o de acercarnos a ella? Son formas de retratar la realidad ayudándonos a pillar distancia de la misma. Es un juego que nos permite acercarnos alejándonos. ¿Sin un buen guión no hay una buena película? Sin un buen guión no hay una buena película, pero un buen guión puede dar una mala película. ¿Has visto mucho Quítate tú para ponerme yo en tu trabajo? Sí. La verdad es que no he tenido la suerte de no tener que darle el traspiés a nadie ni de que nadie me lo dé a mí, pero lo he visto por los alrededores. ¿Cuesta mucho elegir el título de una película? Algunas salen de manera inmediata, algunas películas nacen incluso del título y otras pruebas y pruebas y pruebas hasta que ya estás a punto de empezar a rodar y no te queda más remedio que titularla. Algunas se resisten. ¿Hay más monstruos externos o internos? Los monstruos son internos. Lo que pasa es que salen fuera. ¿Todo es mentira? No, todo es verdad. Eso es lo más complicado de todo, es que todo es verdad. Es que cualquier cosa que seamos capaces de imaginar o cualquier cosa que suceda en nuestra mente, la podemos reproducir. La podemos reproducir porque somos muy obsesivos de eso. Nos creemos nuestras propias mentiras y en tanto en cuanto nos las creemos son verdad. ¿Por qué tenemos que ver tu última película? Porque no se parece a nada y porque a pesar de recorrer vericuetos complejos, se deja ver, no aburre. Muy bien, muchas gracias, Félix. Mucha suerte. Hola, esto es Estocolmo, esto es el Instituto Cervantes y yo soy Félix Sabroso y mañana, día 23, va a haber 2 pases de mi nueva película El tiempo de los monstruos, aún no estrenada en España. Yo estaré para presentarla y para charlar con ustedes, no se la pierdan, y para poder ver magníficos trabajos de actores de la talla de Javier Cámara, Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro y muchos. Ambiciones más autorales, es mi película quizá más personal. Cuento con el apoyo de un casting espectacular, ya veréis que los que conozcáis cine español y veréis que están, pues yo creo que grandes figuras del cine español como Javier Cámara, Candela Peña o Carmen Machi, que tienen todos una muy sólida trayectoria cinematográfica. Yo creo que han apostado por esta película que es más personal y más especial, precisamente porque la industria del cine español actualmente se complica mucho la posibilidad de poder rodar estas películas. Las películas se producen esencialmente a través de la financiación de las televisiones y esto afecta muy directamente a los contenidos, porque al final, pues evidentemente los contenidos los selecciona la televisión, o sea que esta película en ese sentido ambiciona otra cosa. Yo creo que es una invitación para que el espectador
concluya la película con su opinión y con su visión de la película, porque es una película con una estructura muy abierta y con un final también muy abierto. La película, no voy a hacer spoiler de lo que habla, porque ya digo que se trata de que vosotros la veáis y os llevéis vuestra versión de la película a casa, y por eso cualquier cosa que penséis que está sucediendo mientras veáis la película o cualquier relación que tengáis con ella será cierta. Confiad en vuestra opinión cuando la veáis, porque yo creo que en ese sentido es una película que respeta al espectador, y lo respeta porque le permite la posibilidad de reflexionar y de mirar el cine desde otro punto de vista, que no desde el dogma de fe de las historias ya muy hechas o muy elaboradas para bajar el listón y para que todo el mundo acceda de una manera, digamos, facilona. Esta película plantea otro juego y otro reto al espectador, y espero que la disfruten, y luego hablaré con ustedes y responderé amablemente a todo lo que ustedes quieran preguntarme. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Pero quería preguntarte qué fue lo que te inspiró a hacer el guión y por ende la película. Bueno, es una película que responde a un estado de las cosas y a un momento concreto de mi vida. Es mi séptima película y me apetecía reflexionar sobre dónde nacen las historias, cómo se construye la ficción, y también cómo la ficción es un nutriente para la realidad, como muchas veces a los que escribimos o a los que contamos historias nos suceden cosas en la vida que se asemejan a lo que escribimos, y al revés, como muchas veces lo que escribimos tiene que ver con nuestro entorno de una manera a lo mejor caótica, inconsciente, desordenada, no necesariamente basándonos en una persona, en un personaje o en una vivencia, sino algo de una manera más abierta o más psicológica, caótica o inconsciente, ¿no? Y la película nace de esta construcción. Me permití escribir algo con la libertad de que fuese naciendo y de que se fuese construyendo a partir de una serie de parámetros que sí tenía claro. Yo quería hablar de un momento, el actual, en el que los que escribimos o los que hacemos historias y hacemos ficción no tenemos una relación tan clara con el espectador, que hay una especie de crisis con la comunicación de lo artístico, que es un sistema apuntalado, en decadencia, pero que no se acaba de desmoronar, porque tampoco sabemos lo que nos espera afuera, que es lo que le pasa a estos personajes, encerrados en una casa, y no saben muy bien qué les espera afuera si se despojan de sus roles o de los personajes que les toca interpretar. Ellos en la mitad de la película descubren que son personajes, y a partir de que descubren que son personajes se convierten en personas que en cuanto las desabasteces de esa personalidad no saben muy bien cuál va a ser su continuidad o su futuro. Y la película también reflexiona en ese sentido sobre la necesidad de creernos el rol o el papel que nos toca jugar en la vida o que elegimos jugar en la vida, y que esa especie de acto de fe es lo que nos mantiene vivos, que muchas veces nos levantamos por la mañana y somos la madre de, el padre de, la hermana de, o el guionista, o el director, o el escritor, o lo que nos toca jugar, y que algunas veces tenemos una crisis de fe con eso que nos toca hacer, y que cuando tenemos una crisis de fe, pues cuando se nos despoja de eso, nos quedamos un poco desconcertados. Y la película, bueno, reflexiona sobre todo eso, insisto, de una manera muy abierta, porque como al final habla del cine y de la vida, es una invitación para que el que la vea también pueda interpretarla según su experiencia personal, y por eso tiene un final abierto, y por eso no se sabe qué va a ocurrir con estos personajes cuando, si deciden acabar o si deciden continuar, si va a haber una historia después de esto, porque finalmente la película está contada cuando acaba de contarse, ¿no? Esto es un poco lo que intenté contar. I'm sorry because my English is not very good. I know there's people here that perhaps don't understand me if I speak in Spanish, but all I have to say is very difficult for me to say it in English. Anyway, if someone asks me in English, I will try
to do my best with it, to explain whatever you ask me. Tengo Thank you. Tengo 4 preguntas. La primera sería en torno a la fotografía, que me parece muy interesante y muy original, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco del trabajo de fotografía. La segunda es la musicalización, que también es importante. Y después, esta película se enmarca dentro de un género que aborda mucho el cine dentro del cine, y uno quizás un poco menor, que es el que aborda la reacción del personaje que se descubre siendo un personaje de cine. Yo quisiera que de estos 2 grupos de películas nos hablaras de a cuáles directores le agradeces más, cuáles están inspirados dentro de este género de cine dentro de cine, o del menor de personajes que toman conciencia y vida propia. Son las 4 cosas. Vale, a ver si me acuerdo de todo. Yo creo que Se las puedo repetir si no. En primer lugar, la fotografía, es verdad que, bueno, he tenido la suerte de contar con un director de fotografía que la verdad que yo creo que dio en el clavo con lo que pretendíamos. Tuvimos una serie de conversaciones al respecto de lo que queríamos contar, y yo creo que es verdad que habéis visto un DVD que yo creo que está un pelín más denso, los negros, y hay como... Pero en cualquier caso, el envoltorio es así, como de colores muy intensos y a la vez densos, no intensos y pop, sino que de repente es como... Tiene intensidad el color, pero no es una película chocante, colorista, sino que tiene una luz como densa. Yo creo que lo que sí estaba claro es que la película necesitaba atmósfera, que es una película que es muy ficción, que está construida alrededor de una historia encerrada, viciosa, que tiene elementos abstractos de la realidad y todo eso, y entonces era bueno no dejar una fotografía, digamos, demasiado neutra, sino que intencionarlo con la luz. Y esa fue la búsqueda y eso fue lo que se consiguió. También es verdad que es una película que hicimos en muy poco tiempo, rodamos en 4 semanas. Es una película que se hizo al margen del sistema de producción habitual de películas en España, que normalmente se vinculan a televisiones o al ministerio, a subvenciones, o las 2 cosas a la vez normalmente, y no teníamos ni subvenciones ni televisiones. Se hizo con la buena voluntad del equipo de actores que estaban dispuestos a trabajar sin cobrar, al resto del equipo de la misma manera, a buscar una localización que tuvimos la suerte de conseguir esa casa por muy poco dinero y que además es un personaje más. Entonces todo eso ayudó a que la fotografía también tuviese esa intención y esa... Y yo creo que te he contestado ampliamente al tema de la fotografía, pero había otra... La música, me interesa mucho la... Pues mira, la música también... Hay veces que, yo supongo que pasa en la vida también, no solo en el cine, que parece que todo se pone a favor y se alinea a tu favor cuando hay una especie de intención muy feroz de hacer algo y que no te cabe la duda. Esta película, cuando yo la escribí para que Dunia, mi compañera de rodaje habitual, todas las películas las rodamos juntos, estaba enferma, yo lo sabía, ella quería rodar una película y escribí una película para que sucediese en un único espacio y me permitiese hacerla muy rápido. ¿Qué pasó? Que bueno, ella falleció antes de poder hacerla y se estableció una energía muy especial entre los actores a los que involucré y yo mismo, ¿no? Por un lado queríamos homenajearla, por otro lado queríamos cumplir su voluntad de hacer la película, y por otro lado ellos también me querían apoyar a mí en un momento en el que yo me estrenaba solo como director sin ella como acompañante. Entonces empezamos a leer el guión, nos apasionamos con la historia, eso era abril, y me dijeron, estamos dispuestos a hacerla gratis si la rodamos en verano. Y claro, era muy poco tiempo, era todavía más difícil encontrar dinero para la película. Con esto te cuento que el músico, cuando decidimos quién tenía que hacer la música de la película, pensé en el músico que me había hecho la película anterior, La Isla Interior, Lucas Vidal. Y este hombre está en Los Ángeles porque está haciendo cine americano, tenía la película de Isabel Coixet, tenía más trabajo de por medio, y me dijo, yo no puedo hacértela, no tengo tiempo literal de hacerla, pero mi socio en el estudio en Los Ángeles seguro que le va a interesar involucrarse en este tipo de historia, tal, no sé qué. Efectivamente, le hablamos por teléfono, le mandamos la película, un primer montaje, le apasionó,
hablamos de música y trabajamos, todavía no lo conozco personalmente, trabajamos por teléfono. No, nunca lo he visto, porque hemos hablado por teléfono y por Skype. Y entonces yo le fui mandando músicas a través de internet, él fue oyendo las músicas que yo le mandé, yo las pegaba a la imagen para que él viera un poco la intención que yo quería y él empezó a trabajar en función de eso. Yo lo que sí le dije fue que quería una música que no apoyase la rareza de la película, pero que tampoco fuese melodramática, que no apoyase tampoco la emoción de los personajes, sino que apuntase un poco al thriller, que apoyase el misterio que se cernía en torno a la película, y trabajó en esa línea. Y luego había una tercera y una te la voy a resumir. ¿Qué directores o películas te han inspirado para hacer esto? Vale. Mira, hay una... siempre digo esto cuando hablan, porque es verdad que a la película le encuentran muchas influencias, pues, de Buñuel, se habla del Ángel Exterminador, incluso se menciona en la película el Ángel Exterminador, pues también en teatro Pirandello, 6 personajes en busca de autor, hay un montón de referentes. Yo no soy un hombre de grandes referencias, sinceramente, no, pero no porque siempre que digo esto da la sensación de que quiero quitarme de encima la posibilidad de la influencia de otros cineastas, nada más lejos. Es que de verdad ni soy tan culto, ni tengo tanta información, no he visto tantísimo cine. Sí, hay películas que me apasionan y que me han marcado y que a lo mejor se convierten en referencia inconsciente cuando voy a rodar, y algunas son clásicos y otras son muy recientes. ¿Sabes? De repente hay una película que me ha marcado mucho y de repente está ahí como influencia inconsciente o consciente, pero no es lo habitual, no trabajé. Por ejemplo, El Ángel Exterminador es una historia que había visto hacía muchísimos años y me apasiona la película, pero no la tenía muy presente, y sin embargo sabía que había un punto de conexión entre las dos películas, escribiéndola, no teniéndola presente. De hecho, cuando escribí la primera versión de guión, revisité El Ángel Exterminador para ver hasta qué punto había puntos de referencia e intentar recordar qué estaba en mi inconsciente de esa película y qué imágenes. Luego me han hablado de Alain Tanner, me han hablado de otros directores en relación con esta película, otra gente, pero realmente tampoco tengo una gran lista de referencias que darte al respecto de la película. Sí que hay muchas obsesiones mías, cosas que quería contar muchas veces que aparecen en mi novela, que aparecen en otros relatos que he escrito, en cosas que he escrito para teatro, y que de repente se mezclaron todas en una coctelera en un momento que para mí era crucial, que era pues la enfermedad y la muerte de una persona con la que había vivido y trabajado toda mi vida. Entonces fue como un momento que para mí era un poco la hora de la verdad. Me sentí con muchas ganas de hacer algo con lo que me involucrase de verdad. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Bueno, el elenco de actores es maravilloso. Quería preguntarte si ya pensabas en ellos cuando escribías el guión, o fue un poco como todo fue tan apresurado, eran amigos, en fin, no sé, pero como todos son muy conocidos. Algunos de los actores que están en la película ya han trabajado conmigo en otras ocasiones, como es el caso de Candela Peña, el caso de Jorge Monge, Pilar Castro, y otros son amigos muy cercanos con los que no había habido ocasión de trabajar, pero sí que estaba en mi cabeza poder hacerlo, y de hecho lo habíamos intentado alguna vez pero no había cuadrado en fechas, como es el caso pues de Javier Cámara, de Carmen Machi, que bueno, Carmen Machi sí había trabajado un poquito conmigo, pero no en tanto como en esta película. Y yo creo que lo que sucedió esencialmente, bueno, aparte de que necesitábamos para una película tan complicada y tan difícil rodearnos de un buen elenco para que tirase de la película, para que sirviese de apoyo para la salida de esta película, también es verdad que lo que necesitaba esencialmente era rodearme de buenos amigos, de gente con la que sentirme en confianza esta vez que rodaba en solitario, y además que me embarcaba en una historia tan personal. Y son todos amigos, la verdad que son todos gente muy cercana. Primero, muchísimas gracias por esta peli, me pareció muy interesante y único. Y soy guionista, entonces me interesa mucho el proceso de hacer este guión. ¿Puedes contar algo? También el guión toma, como es muy presente,
en el guión o en la película. Sí. Pasó algo como en la película del guión, hubo momentos de improvisación, por ejemplo, que supongo que no, si tenían 4 semanas nomás para hacerlo. Bueno, eso era. Muy bien. La verdad es que, o sea, yo soy guionista esencialmente. Creo que me considero más guionista que director, aunque he dirigido todas mis películas, pero básicamente lo que más me interesa del proceso creativo es la creación de las historias. Y el momento del nacimiento de la ficción y de las historias es el momento para mí más, digamos, que más me conmueve y que más me interesa y que más me motiva y que más me revuelve también, ¿no? Es el momento en el que verdaderamente me considero dueño de lo que está sucediendo. En este guión, concretamente, era esencial que los actores en esta película no improvisasen. En otras películas sí que he permitido o ha habido cosas que han surgido a raíz del juego, de los ensayos, de una improvisación. En esta película no, porque el guión tenía bastante complejidad, no hablan, los personajes no hablan como hablamos habitualmente, hay una cierta construcción de la realidad y tal para que luciese la idea de la creación de las historias o de la construcción de la historia también desde el guión, y entonces que pudieran meter improvisación o desde su propia cosecha me daba mucho miedo. Y luego, por otra parte, como la película tiene elementos de abstracción, no sabía qué podía pasar si yo permitía a los actores participar de esa manera. Los actores estuvieron trabajando en algunos momentos muy a ciegas, como acto de fe en lo que estaban haciendo, dispuestos a desarrollar los roles, y yo les dije que en todo momento estábamos trabajando escena por escena lo que sucedía en cada momento, y que las preguntas sobre qué venía después o qué pasaba con ellos o cuál era el origen de los personajes o de a dónde iban o a dónde venían, yo siempre respondía lo mismo: sois personajes y vuestro desconcierto es el esencial elemento de trabajo para mí. O sea, que estéis desconcertados forma parte del juego. Y bueno, alguno se resistió un poco a ese planteamiento, pero en general entraron bastante bien. Y lo de construir las historias a partir de... Es verdad que el esqueleto de la historia nace de la propia... del propio proceso creativo de la escritura, ¿no? Hay unos guionistas que están construyendo lo que va a suceder, pero a la vez el guionista y el director son personajes, y hay otros que están escribiendo que ellos están escribiendo, que también es el juego eterno de el juego de las muñecas rusas, ¿no? O el juego de los vasos comunicantes, o el juego de el pintor que pinta un cuadro sobre un pintor que pinta un cuadro. Es el efecto eterno de la obra dentro de la obra. Y jugaba eso porque al final es eso, la película es una realidad superpuesta sobre otra, sobre otra, sobre otra, con un montón de capas. Y por eso digo que la gente tiene que tolerar y permitirse la posibilidad de que le interese la historia o que le apasione la historia sin tener que entender necesariamente el 100% de lo que ocurre, que esa especie de ambición no es estrictamente necesaria para disfrutar de esta película, y que sin embargo es algo que pasa en otras disciplinas artísticas. Es más fácil para nosotros ver una exposición y encontrarte con unos cuadros abstractos que te transmiten una emoción y una sensación, pero no necesariamente comprendes al 100%, o ni siquiera están pintados para ser comprendidos desde una visión lógica, ¿no? Y que en cambio en el cine somos, digamos, más dogmáticos con eso, estamos más empeñados en dominar los parámetros de una historia y saber de dónde viene y a dónde va, somos más exigentes con la lógica de la consecución narrativa, y esta película es una invitación a otra cosa en ese sentido. ¿Se ha estrenado en España? Se estrena en otoño, se estrena en octubre en España, todavía nos queda un par de festivales y ahí vamos. Por ahí hay una mano alzada. Muy bien. Gracias por esta explicación del concepto abstracto de esta película. Y además, como usted explicó, de dónde ha salido la inspiración, entonces yo pienso como espectador,
bueno, si veo algo, eso me afecta a mí de alguna manera porque he visto películas similares o me han pasado esas cosas en la vida, o sea que es algo bastante complejo, tanto el proceso de una parte de la creación de esta arte y la percepción de esta obra de arte, pero casi es el mismo por los dos lados, diría yo. Muchas gracias, me encanta tu comentario. No tengo mucho más que añadir a lo que dices, porque más que una pregunta es un comentario al respecto de la película, y yo creo que efectivamente está pensada para producir ese efecto, para que no... Quiero decir, es que al final en la realidad tampoco tenemos todas las claves y tenemos muchas veces una impresión subjetiva de la realidad basada en nuestra propia experiencia, en nuestra propia mirada, se nos escapan cosas, hay cosas que nos pasan inadvertidas, otras que nos emocionan, nos desconciertan, captan nuestra atención, y la película está construida en esa clave. Luego se puede tirar del hilo de muchas cosas de una manera relativamente sencilla, porque ya digo que hay referencias, pues eso, como 6 personajes en busca de autor, como la película que reflexiona sobre la ficción, 8,5 de Fellini, o Stardust Memories de Woody Allen, que también reflexiona sobre la figura del creador en la sociedad, que también de alguna manera plantea esto la película, ¿no? Oye, y quería preguntarte, tú que tenías la concepción de la idea, o sea, del guión, cuando realizaste la idea, que ahí ya tienes otro papel, ¿el resultado está al nivel de tu idea origen? O sea, ¿quedaste satisfecho del todo? ¿O quedaste por encima o por debajo? Siempre se dice que los que escribimos y luego dirigimos siempre nos quedamos un poco insatisfechos, o tenemos una película diferente al guión que teníamos, y que eso nos hace pues hacer otra película, ¿no? Que al final es lo que una especie de... Yo creo que he entrado en la madurez satisfaciéndome a mí mismo, no soy tan insatisfecho, me gusta la película, me parece que mejora el guión incluso, no estoy insatisfecho con la peli. Eso quería saber si te considerabas que esto es mi fruto maduro. Y luego la verdad que el nacimiento de este guión fue una cosa, fue como un vómito, o sea, salió, Dunia estaba enferma, yo estaba muy nervioso, no me podía sentar a escribir, pero era una historia que me había acompañado durante muchos años, en distintas formas, o sea, en distintos tipos de historia, pero siempre quería hacer una historia sobre, en algunos casos era una pareja que viajaba por toda Europa y iba contando la historia de lo que querían contar. O sea, había varias historias en mi cabeza que tenían que ver sobre el nacimiento de las historias, y esta era una de ellas. Y como tenía tanta información acumulada de muchos años queriendo contar esta historia, y me pareció que era el momento, y tenía muchísima ansiedad para sentarme a escribir, contraté una secretaria y se lo dicté en 15 días. Así salió el guión. Ella venía a casa y yo le dictaba, y ella iba escribiendo, luego yo me lo leía por la noche, le hacía algunas correcciones, y al día siguiente era la única manera que tenía de hacerlo en un momento en el que no tenía la paz interior suficiente para sentarme a desarrollar un guión. Ahora hay unos aparatitos que tú hablas y te los escriben. Sí. Eso deberíamos tener todos. Sí, absolutamente. Por ahí por el fondo está un elemento del rodaje, Jaume Fornet. Él participa en la película, ha hecho el making of, ha hecho toda la imagen de la película. Hizo el cartel de la película, que no sé si lo visteis al principio, la verdad que es un cartel espectacular. Y hizo un cartel en movimiento, que es el primer motion poster que hay del cine español. Ha habido alguna experiencia en el cine americano, pero ni siquiera funciona de la misma manera. En un día de rodaje cogió a todos los actores y montó un cartel en movimiento muy interesante, hizo el making of y ha hecho toda la imagen, toda la fotografía promocional de la película es de él. Un aplauso. Un aplauso a los dos.